Saludamos también a los que nos ven siempre a través de las redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos, por estar ahí del otro lado con nosotros. Gracias a la familia de la fe que nos vemos algún día. Bueno, estaría lindo. Siempre digo que estaría lindo poder hacer algún evento y juntarnos. Miren que nosotros en la iglesia somos bastante, pero hay gente que nos ve de un montón de lugares y a veces lo pensé en algún momento, digo, poner un punto en común, encontrarnos y demás, creo que sería muy, muy lindo. En algún momento por ahí podemos hacerlo y hacer algo especial. Muy bien. Yo quiero leer un pasaje bíblico muy conocido. De hecho, en este pasaje bíblico, cuando estábamos reformulando Ministerio de Jóvenes, tanto con el líder Leandro como con Mauro, que en su momento fue el líder, este versículo fue nuestro versículo base. Dijimos, nosotros queremos trabajar con este versículo que es el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2, pero quiero darle hoy un enfoque diferente, pero este versículo realmente nos ha marcado. El libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. Primero quiero contarles algo. El otro día estaba escuchando una entrevista que le hacían a un mago, pero no un mago quizás pensado desde el punto de vista esotérico, espiritual, que hacen magia, magia negra, hechizos o algo espiritual. No. Este era un mago, era una persona que se dedicaba al entretenimiento, hacía trucos en eventos infantiles, en eventos sociales y este tipo de cosas, y se dedicaba a esto, estaba en la industria del entretenimiento, y la entrevista era muy divertida para los chicos porque él explicaba cómo se hacían ciertos trucos y demás, y él explicaba de que todos los trucos eran ilusiones ópticas. Entonces este hombre decía, repito nuevamente, no desde el punto de vista espiritual, sino desde las ilusiones ópticas, decía, yo no tengo poderes, decía, yo no soy un mago que tiene poderes y demás. Yo lo que hago son ilusiones ópticas para hacerle creer a la gente que está viendo una cosa y en realidad está viendo otra, y generamos una ilusión y demás. Y en un momento apareció la palabra mentalismo. Entonces él decía, yo tampoco soy mentalista. El mentalismo como tal, de poder meterse en la mente de una persona y leer el pensamiento y demás, decía, eso no existe, yo tampoco soy mentalista. Entonces muchos le decían, y bueno, ¿y cómo lográs adivinar la carta de la persona? ¿No? ¿O cómo lográs hacer ciertos trucos o aparecer ciertos objetos en los bolsillos de las personas y demás? Y bueno, y este hombre comentaba y decía que él lo logra por medio de una sugestión y por medio de una inducción. Y uno decía, ¿cómo es esto de la sugestión y la inducción? Él, por ejemplo, decía de que la persona creía que elegía una carta, bien, pero en realidad todo el ambiente estaba induciendo a esa persona a que la persona pueda elegir esa carta. Esto es psicología pura, ¿no? A través de la psicología, a través de los colores, a través de un montón de cosas, inducía a esa persona a que la persona sí o sí elija una carta. Por ejemplo, él en el lugar donde estaba tenía todas las cortinas de color rojo, un montón de cosas de color rojo y demás, y dentro del mazo él agarraba las cartas, le mostraba a la persona el mazo de cartas, las iba pasando así muy rápido y le decía, donde vos me decís pará, yo elijo la carta. Y eran todas las cartas negras y una sola carta roja. Entonces la persona le llamaba la atención el color rojo y le decía, pará, y elegía justo la carta roja, ¿no? Entonces decía, no es que la persona en realidad eligió, yo lo que hice fue ir manipulando el pensamiento para que la persona logre finalmente elegir esa carta. Obviamente hay una tasa de error, se puede equivocar a esta persona, pero él comentaba, yo trato de que todo el ambiente acompañe a que la persona elija esa carta, elija ese color, elija ese número y demás, y prácticamente todo lo va como induciendo. ¿Y qué quiere decir esto? Que la persona cree quizás que está eligiendo algo, cree que está siendo libre, que tiene la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, pero en realidad no lo es. Ese pensamiento está siendo inducido por alguien que tiene la capacidad de manipular el pensamiento. No para algo malo en este caso, sino para algo de un entretenimiento simple, común y corriente. Pero si esto lo llevamos quizás a gran escala, es un poco más peligroso. Y siempre digo que todos tenemos pensamientos acerca de ciertas cosas y posturas. Tenemos un pensamiento en lo espiritual, tenemos un pensamiento en lo natural, tenemos un pensamiento en la política, tenemos un pensamiento sobre la crianza de los hijos. Todos tenemos pensamientos acerca de algo. Ayer
en el discipulado me hacían una pregunta de por qué las denominaciones cristianas evangélicas estamos tan divididas. Y justamente es esto por la diferencia de pensamiento. Tenemos un solo Dios, una sola Biblia, pero a veces la manera de interpretar esa Biblia hace de que el evangelio se divida y que las personas no se den cuenta muchas veces de que estamos generando división. ¿Por qué? Por una postura o por una manera de pensar. Y esto me lleva a mí a pensar y a reflexionar sobre el siguiente tema. ¿Quién moldea realmente nuestra mente? ¿Quién moldea realmente nuestro pensamiento? Lo que nosotros pensamos en todas las áreas de nuestra vida. Yo he hablado con personas acerca de temas espirituales o de todo tipo de temas y demás, pero hay gente que me dice sobre un tema determinado y yo pienso que las cosas son así. Y muchas veces cuando yo le pregunto ¿por qué pensás que las cosas son así? La respuesta que me dan es porque mi pastor me dijo que era así. Y uno puede decir, bueno, está bien, van a una iglesia, se identifican con un pensamiento, con una idea, pero la pregunta es, ¿fueron a la Biblia? ¿Escudriñaron las Escrituras? ¿Saben por qué piensan como piensan? El otro día hablábamos acerca de la política, que quizás fue una prédica rara para muchos, ¿no? Que nos hace entrar en conflicto en ciertas áreas de nuestra vida. Pero hay gente que de repente vota un determinado partido político y vos le preguntáis, ¿por qué votáis? Porque mi papá era de este partido político. Y mi mamá era de este partido político y mi abuela era... Y nosotros ya venimos... pero vos sabés lo que ese partido político enseña, cuáles son los ideales, cuáles son los principios, van en contra, a favor de los principios de Dios. ¿Vos pensaste o simplemente es más fácil pensar lo que otro te dijo que pienses? Porque a veces creemos que como el otro pensó bien, yo también voy a pensar de la misma manera. Y es correcto, pero no es así. El pensamiento de otro no me adjudica a mí las habilidades de otro. Yo siempre digo lo mismo. Mi papá era paisajista, mi papá tenía un vivero y a mí se me morían las plantas. No me pasó el don a mí. O sea que por pensar como él, eso no me transforma a mí en jardinero. Yo soy músico y que a alguien le guste la música no significa que esa persona también pueda ser músico. Para eso hay que estudiar, hay que prepararse. El pensamiento no nos hace igual a lo que pensamos. ¿Quién moldea nuestra mente, nuestros pensamientos? ¿Quién nos hace pensar lo que nosotros realmente pensamos? Dejar que otros piensen por nosotros es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque no tenemos la capacidad de discernir si lo que pensamos está bien o mal. Dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Quiero que podamos leer. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bien. Yo a mi esposa le digo voluntad de Dios porque está buena, agradable y perfecta. Estoy sembrando, espero cosechar. Fíjense qué importante que es pensar por nosotros mismos. Miren, aparece la palabra conformarnos. Cuando la Biblia habla de conformarnos, de no conformarnos, se refiere a no dejar que otros moldeen nuestra manera de pensar. No se conformen a la misma forma de pensar que tienen las personas de este siglo. Y esto es un poco más grave, porque dice, si ustedes piensan igual que el resto, no van a conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Miren, yo escuché personas que me dicen, yo estoy buscando conocer la voluntad de Dios para mi vida. Y lo escuché personas que me dicen, bueno, yo estoy orando para saber esto. Yo estoy ayunando para saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y todo esto está bien. Yo estoy haciendo estudios bíblicos para esto. Estoy leyendo libros. 3 pasos para encontrar la voluntad de Dios en mi vida. Yo estoy tratando de hacer un montón de cosas para encontrar la voluntad de Dios en mi vida. Ahora, fíjate lo que dice la Biblia, que para encontrar la voluntad de Dios en nuestra vida es tan simple como no conformarnos a la forma de pensar de otros. Y no dejar que nadie moldee nuestro pensamiento, sino
tener la capacidad de pensar por nosotros mismos. Estamos en un mundo, por ejemplo, donde la publicidad nos dice lo que nosotros necesitamos. De hecho, usted sabe que la Biblia dice que el Espíritu de Dios intercede por lo que necesitamos, no por lo que queremos. A veces lo que queremos no es lo que necesitamos. De verdad, y a veces estamos empecinados y encaprichados con algo. Yo siempre les digo que Dios no cumple caprichos. Pero a veces estamos empecinados con algo y la publicidad lo que quiere hacer es moldear el pensamiento para generar una necesidad. Yo he hecho cursos de ventas muchas veces y he visto personas vender los productos más inservibles que no sirven absolutamente para nada, que son malísimos, que son de mala calidad, pero se dice que el buen vendedor lo que tiene que hacer es generar una necesidad. Inducir que ese producto es esencial para la vida. Entonces la persona siente la necesidad de comprarlo. Por eso es que hay tanta gente que tiene un montón de cosas, pero cada vez que sale algo nuevo, sienten la necesidad. Cada vez que sale un celular nuevo, sienten la necesidad de comprarlo. Tienen un montón de zapatos que ya no les entran adentro del armario. Maridos, dejen de codiar a las mujeres, por favor. Pero cuando sale algo nuevo, lo necesito, pero tenés 40 pares, sí, pero este tiene villita roja. Lo necesitan, ¿no? Es esencial para la vida. Va a haber un antes y un después de comprar esos zapatos. ¿Y sabe qué es eso? Una inducción. Alguien que nos dijo lo que teníamos que pensar y lo que teníamos que querer. Porque el mundo vende estándares para todo. Hasta la iglesia muchas veces vende estándares y no nos damos cuenta. Hay que verse de cierta manera, hay que ser de cierta manera, hay que tener ciertas cosas para demostrar que estamos bendecidos por Dios. Y a veces no funciona así. Pero de verdad que muchas veces nuestro pensamiento es tan moldeable y no nos damos cuenta. Dice la Biblia en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 8. ¿Lo tenemos ahí en pantalla, chicos? No. Dice, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Todas las cosas al hombre le generan fatiga. ¿Y sabe qué es fatiga? Necesidad. Fatiga es cansancio. Claro, nos cansamos. Nos cansamos de que no tenemos lo que queremos tener. Nos deprimimos. Nos sentimos mal porque queremos cosas y no las podemos conseguir y no podemos alcanzar cierto estándar. Ahora, ¿por qué las queremos? La moda nos dice cómo vestirnos, cómo nos tenemos que ver. ¿Qué es lo que está a la moda? Esa remera que no importa cómo te quede, porque al modelo le quedaba bárbaro, pero a vos te queda como un matambre. Pero la queremos porque la usa tal influencer. Porque la usa tal modelo, pero yo soy modelo 88 y ya no me entra. Pero muchas veces nos dicen lo que tenemos que ponernos y demás. Yo escuché muchas veces, ¿cuántas veces escuchamos decir esto? No, pastor, porque la ropa no nos define. ¿Quién le dijo eso? Usted sabe que está comprobado, y no voy a hablar en términos espirituales, sino en términos científicos, que la ropa define la personalidad de una persona. Lo que la persona quiere, lo que a la persona le gusta. El exterior no, porque no hay que guiarse por las apariencias engañan. ¿Saben científicamente? Está comprobado esto. ¿En cuánto pueden llegar a engañar las apariencias? En un 20%. En un 80% por lo general la apariencia suele definir lo que es. La persona se suele ver por fuera como se ve por dentro. El otro día hablaba con un hermano de la iglesia que me decía, estoy atravesando un mal momento con el Señor, obviamente buscando de Dios, y me decía, pero estoy mal, estoy triste, pues podemos estar tristes, pasar malos momentos, y decía, no tengo ganas de afeitarme, no tengo ganas de cortarme el pelo, tuve que ir a la peluquería el otro día, pues me tenía que cortar el pelo. ¿Por qué? Porque muchas veces como nos vemos de afuera, define cómo nosotros estamos por dentro. No, pastor, pero la ropa no dice nada. ¿Usted alguna vez se puso a pensar por qué
nos gusta lo que nos gusta. Yo hablaba una vez en un campamento de jóvenes, con jóvenes, y fui muy directo con los jóvenes, diciéndoles y preguntándoles a las mujeres, a las chicas, ¿a cuántas les gusta provocar con la ropa? A ninguna. Obviamente eran todas santas. Tenían los escotes hasta el ombligo, pero eran todas santas. Y la respuesta que me daban eran, no, pero yo no me pongo lo que me pongo para provocar. Yo me pongo lo que me pongo porque me gusta. ¿Y por qué te gusta? ¿A usted le parece casualidad que los diseñadores de moda, por lo general, son todos hombres? O sea, hombres diseñando ropa para mujeres. No diseñan ropa para que les guste a las mujeres, sino para que muchas veces les guste a los hombres. ¿Por qué nos gusta lo que nos gusta? No, pastor, yo me pongo lo que me pongo porque me gusta. Si provoco algo en alguien, es problema del degenerado que está afuera, no de mí. Yo le voy a decir algo. Usted puede buscar a la persona más santa de la tierra, al hombre más santo de la tierra. Y si ese hombre más santo de la tierra ve algo que no tiene que ver, se va a activar en esa persona un instinto y va a pensar cosas que usted no se puede imaginar. No importa lo santo que sea. Porque el hombre tiene un instinto animal. Los hijos de Dios peleamos contra eso. No somos animales porque Dios puso su espíritu en nosotros para que ese espíritu nos regule. Pero el hombre que dice que no se tienta, porque el pecado no es ser tentado, sino caer en la tentación, miente. Porque todos los hombres luchamos, y más con los pecados sexuales. Absolutamente todos los hombres. Hablaba con un hombre de Dios un día, pastor, y este hombre me decía, fui a ministrar a un lugar, termino de dar la palabra, y cuando termino de dar la palabra, la gente pasó a hacerse ministrar, y me tocó adelante una fila de solamente mujeres. Un hombre de Dios, casado con su familia, hablaba conmigo y me decía, no pude ministrar. Y yo le decía, ¿por qué no pudiste ministrar? Por cómo estaban vestidas las mujeres. No pude. El hombre quería ser santo, el hombre quería hacer bien las cosas, no quería pensar mal, pero me decía, no pude orar. Porque oraba, trataba de cerrar los ojos y me desconcentraba, me decía. Y yo estaba en una lucha en mi mente y en mi corazón, le pedí perdón al Señor, todo, pero el entorno no me ayudaba. Usted sabe que una verdadera mujer de Dios cuida a un hombre. Porque la Biblia dice que nosotros no tenemos que ser ocasión de caer para nadie. Y si su forma de vestir está haciendo caer a alguien, usted está corrompiendo su santidad y está corrompiendo la santidad de alguien más. Si usted quiere mostrar algo y es casada, guarde eso para su esposo. No, pero mi esposo me lo permite, entonces su esposo es un degenerado también. Porque está exponiendo la mercadería. A mí no me interesa saber lo que comen otros. No me interesa. Pero muchas veces tenemos ese pensamiento erróneo y equivocado. No, me gusta lo que me gusta porque me gusta, no es porque yo quiera algo malo. ¿Quién te indujo ese pensamiento? ¿Quién te llevó a pensar eso? Como hombres y como mujeres de Dios, tenemos que cuidar a los demás. Como hombres y mujeres de Dios, nosotros no tenemos que ser ocasión de caer absolutamente para nadie. A veces las respuestas son tan simples que nos llevan a pensar en por qué hacemos lo que hacemos. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta por qué queremos lo que queremos. Una vez una joven me contaba de que se quería hacer un piercing, todas sus amigas estaban de moda los piercing. Entonces andaban todos agujereados por todos lados. Yo creo que esa gente tomaba agua y se le salía por todos lados el agua, ¿no? Estaban de moda los piercing y va y habla con su pastor y le dice a su pastor, me quiero hacer un piercing. Y su pastor le hizo una pregunta muy simple. Te querés hacer un piercing en el ombligo, ¿a quién se lo vas a mostrar? Esta persona me decía, es cierto, me quedé pensando, ¿a quién se lo voy a mostrar? Y sí, era soltera en ese momento. ¿Por qué tengo que andar mostrando el piercing y la panza? ¿Por qué tengo esa necesidad? ¿Por qué tengo esa necesidad de querer algo que es incorrecto y que me puede llevar a un límite?
¿Por qué? Pensamos lo que pensamos. Mirá, la importancia no es lo que mostramos o decimos, sino lo que impartimos. Yo le voy a decir algo, cuando una persona habla o cuando una persona ministra, ya sea desde un púlpito o desde cualquier lado, usted sabe que no solamente dice palabras, sino que imparte de su espíritu. O sea, yo ahora en este momento no solo estoy hablando, sino que estoy impartiendo de lo que hay en mí. Por eso yo tengo que cuidar lo que hay en mí, porque la iglesia lo va a recibir. Por eso es que hay muchas iglesias donde se dice lo correcto, pero se imparte lo incorrecto. Y cuando se imparte lo incorrecto, el Espíritu recibe ese pensamiento, el Espíritu recibe eso que se está sembrando y la iglesia lo empieza a manifestar. No solamente ministramos, sino que impartimos de nuestro espíritu. ¿Cuál es nuestro lenguaje corporal? ¿Qué queremos comunicar? ¿Qué queremos enseñar? Usted sabe que la manera de estar sentado en la silla de una persona a mí me dice si está interesado o no en la prédica. A mí me dice si está recibiendo o está pensando en irse a casa, si tiene frío o si tiene hambre o si está pensando en lo que va a comer. Solo con la forma de estar sentado. Porque nuestro cuerpo habla, nuestras acciones hablan. Si yo le digo a mi familia que Dios es lo más importante de la casa, pero yo no congrego, lo que digo no es tan fuerte como lo que imparto. Lo que digo no es tan fuerte como lo que enseño. Si yo digo que el Señor está primero en mi vida, pero yo no honro a Dios en mi vida, eso es lo que yo estoy impartiendo y lo que la iglesia tarde o temprano va a terminar recibiendo. Por eso es que tenemos que cuidar los pensamientos, porque todo lo que somos y lo que vivimos está inducido. ¿Cómo me doy cuenta si mi pensamiento es propio o si mi pensamiento es de alguien más? Qué buena pregunta, ¿no? Lo primero que te quiero decir es darte el consejo que daba el apóstol Pablo. Y es examinarlo todo y retener lo bueno. No tenemos que retener todo lo que recibimos. No toda la información que recibimos es útil. No toda la información que recibimos es buena. No toda palabra que viene de parte de un hombre viene de parte de Dios. Hay gente que dice, ay pastor, me ministró tal persona, no sabe lo que me dijo y yo vine re mal por esto y me dijo que era profeta. Y yo te puedo decir que soy astronauta. De verdad. Yo te puedo decir que soy físico-culturista, pero el único fierro que levanto es el tenedor. Tenemos que examinar todo. No podemos recibir todo. Nosotros tenemos que saber qué estamos recibiendo en nuestra vida. ¿Qué se nos enseña? Escuche, cuando nosotros pasamos, la Biblia dice que quien se une a Dios, un espíritu es con él. Cuando nosotros pasamos tiempo con el enemigo, se nos nota. Y yo le voy a decir algo, usted puede ser cristiano, nacido de nuevo, usted puede congregar, pero hay momentos en su vida donde usted puede ser influenciado por el enemigo y ser inclusive hasta usado por el enemigo sin darse cuenta. Pastor, ¿cómo dice eso? ¿Se lo compruebo con la Biblia? Dice la Biblia que Pedro caminó al lado de Jesús. Dice la Biblia que Dios le habló a Pedro revelándole quién era Jesús, porque le dijo, vos sos el Cristo, sos el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dios le hablaba a Pedro. Sin embargo, cuando Jesús se iba a ir a la cruz, Jesús le dijo, no vaya porque, Pedro le dijo, no vaya porque te van a matar. ¿Y sabés qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. El que en un momento Dios le había hablado, ahora era el endemoniado. Y yo a veces me doy cuenta. A veces en mi familia vienen con planteos. Ah, no, sí, papá, vos decís esto. O mi esposa me dice, sí, mi amor, vos decís esto, pero ¿qué pasa con esto? Y yo enseguida, ¿dónde estuviste? ¿A quién visitaste? ¿Qué te dijeron en la escuela? ¿Qué te dijeron en la facultad? Porque alguien vino a sembrar. Dice la Biblia que sobre toda cosa guardada hay que guardar el corazón. ¿Qué permitimos que nos inculquen muchas veces sin darnos cuenta? No todo lo que recibimos tenemos que guardarlo.
Nosotros tenemos que decidir qué cosas vamos a guardar en nuestro corazón. No tenemos que tener miedo de otras maneras de pensar. Vieron que hay gente que tiene miedo de otra forma de pensar. Bueno, yo pienso esto y no voy a escuchar otra cosa porque por ahí me confunde. Si usted está seguro de lo que cree, no tiene por qué confundirse. Yo he escuchado pastores que muchas veces dicen, no, yo cuando me vienen a pedir permiso para visitar otra iglesia, yo no los dejo ir, como si las personas fueran nuestras. Menos mal que no son nuestros, pues si no los tengo que tener viviendo en casa y les tengo que dar de comer. No, yo no lo dejo ir. A ver si van a otra iglesia y los confunden. Quien está seguro de lo que imparte y de lo que predica, no tiene que tener miedo. ¿Cuál es el problema? A mí me viene a decir muchas veces, pastor, me invitaron a un evento de jóvenes, me invitaron a una iglesia, me invitaron a un bautismo, me invitaron a una campaña. ¿Cuál es el problema? Vaya, vea y compare en todo Campana dónde va a encontrar un pastor tan lindo. No hay. No tengo miedo de lo que imparto. No tengo miedo de lo que enseño. ¿Cuál es el problema? No tengamos miedo a otras posturas, a otros pensamientos, a otras formas de hablar. No tengamos miedo. Tenemos que tener esa certeza y esa seguridad. Bien. Entonces, examinen todo, pero retengan lo que es bueno. Lo segundo que le quiero decir para saber si pensamos por nuestra cuenta o otros piensan por nosotros es no pensar en lo que quiero pensar o en lo que me conviene pensar, sino en lo que debo pensar. Escuche, cuando uno tiende a pensar de una manera, suele buscar argumentos que justifiquen lo que uno está pensando. Por eso que una persona que se quiere separar, enseguida va a buscar el consejo del amigo separado. Claro, para que justifique, sí, esa es una loca, déjala. ¿No? Entonces uno tiende a pensar lo que le conviene pensar. Uno tiende a pensar lo que le gusta pensar. Hay cosas que nos conviene pensar, pero no son lo correcto. El otro día me vino una persona con un argumento que no era de la Biblia, un argumento histórico de por qué el diezmo no estaba vigente y no había que diezmar. Y yo le voy a decir una cosa, ¿sabes qué pasa? Le digo, a mí me conviene pensar que no hay que diezmar, de verdad. A mí me conviene. Si yo digo que en esta iglesia no se diezma, la iglesia se va a llenar porque a la gente no le gusta dar. Y a mí me conviene pensar eso. Le digo, pero no hay un solo versículo en la Biblia que diga que no hay que diezmar. Y hay un montón que dicen que sí hay que diezmar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo que yo quiero pensar? ¿Lo que me conviene pensar? ¿O lo que debo pensar? La salvación. No, me dijeron en tal iglesia que la salvación no se pierde. No hay un solo versículo que justifique que la salvación no se pierde. Todo lo contrario. Dice la Biblia que hay que cuidar la salvación, que hay que ocuparse de la salvación, que el nombre puede ser borrado del libro de la vida. A mí me conviene predicarte que la salvación no se pierde. Vení a la iglesia cuando quieras, haz lo que quieras, viví tu vida. ¿Para qué te vas a cuidar? Tanta santidad, tanto esfuerzo. Total, la salvación no se pierde. Me conviene creer eso, pero no es lo correcto. No es lo que me conviene, sino lo que debo creer. Y para saber si otros están induciendo pensamientos en mí, yo debo aprender a analizar y a decir, ¿me conviene creer esto? ¿Me gusta creer esto? ¿O de verdad esta es la verdad? Y por último, para saber si alguien está induciendo pensamientos en mí, es pensar qué vivencias moldearon mi pensamiento. Escuche, todo lo que vivimos en nuestra vida moldea nuestro pensamiento. Cuando somos como somos de cierta manera es por las vivencias que hemos tenido en nuestra vida. Y yo siempre digo que mi carga y mi mochila emocional no es la de los demás. Yo no puedo comparar mi proceso con el de los demás. Pero muchas veces nosotros tenemos esa idea y tenemos ese concepto que lo que yo viví me moldeó a mí de cierta manera, entonces eso es una verdad absoluta y las cosas deben ser así y yo debo pensar así por eso. Nunca permitas que tus circunstancias moldeen tu pensamiento. Porque tu mochila emocional no es la misma que la mochila de los demás. Una persona insegura va a creer que la inseguridad es un estándar, porque vivió situaciones que llevaron a esa persona a ser insegura. Entonces empieza a impartir eso y empieza a enseñar eso y empieza a creer que esa es la manera de vivir. Porque lo vivimos de cierta manera, pero mi mochila emocional
no es la misma. Si alguien me falló, no tiene por qué fallarme todo el mundo. Si alguien me estafó, no tiene por qué estafarme todo el mundo. Si alguien me abandonó, no tiene por qué abandonarme todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Lo que yo viví me moldeó. Moldeó hoy mi manera de pensar. No, pastor, yo lo creo porque me pasa. No, en realidad te pasa porque lo crees. No, pastor, yo no es que diga las cosas, pero yo en realidad tengo mala suerte, me salen mal las cosas. El problema no es que te salen mal las cosas, es que lo crees. Y cuando lo crees, el pensamiento moldea las acciones. Escúchame, tu pensamiento puede atraer la fe o repeler la fe. Tu manera de pensar puede hacer que tu fe se active o que tu fe se minimice. Porque la fe y la manera de pensar van de la mano. Escúchame, uno no puede decir que cree en algo y hablar de otra cosa. No podemos hablar lo contrario a lo que creemos. Si hablo de fe, mi vida, mis acciones, mi forma de vivir, no pueden ir contrario a lo que yo creo. ¿Por qué? Porque el pensamiento me conduce hacia un destino. La persona que siembra pensamientos, tarde o temprano va a conducir a esa persona a un destino. Por eso, y ya cierro con esto, por eso es que el Señor dijo, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes están esperando. Los que piensan, Dios no me quiere, Dios me odia, Dios no me escucha, Dios no me responde, eso no es lo que Dios está pensando acerca de vos. Pero ¿sabés cuál es el problema? Vos estás esperando eso. Y lo que esperás es lo que recibís. Ah, yo creo que Dios lo puede hacer, pastor, pero conmigo, no. Si yo desde chiquito vengo viviendo de esta manera, si a mí me viene pasando esto, me viene el otro, listo, te dice el Señor, te voy a dar el final. ¿Qué estás esperando? Yo le dije al Señor un día, Señor, yo prefiero ser pobre pero ungido. El Señor me dijo, listo. Una tremenda unción. La gente se caía, profecía, después no tenía para pagar el alquiler. Yo te voy a dar el final que estás esperando. ¿Por qué? Porque los pensamientos nos conducen a un destino. Escuche, cambiar la acción sin cambiar la manera de pensar, sin moldear nuestra mente, tarde o temprano nos va a llevar al fracaso. De hecho, hasta con el arrepentimiento del pecado, el pecado no es solamente un cambio de acción, sino un cambio de mentalidad. Hay gente que deja de pecar solo porque el pastor le dijo que era pecado. Pero no lo dejaron por convicción. No lo dejaron porque el pensamiento cambió. La palabra arrepentimiento viene de la palabra metanoia, que es un cambio de mentalidad, no es un cambio de acción solamente. No es solo dejar de hacer lo que antes hacía, es entender que lo que hacía estaba mal. Y eso me lleva a un arrepentimiento verdadero. Una vez hablaba con una persona que me decía, era una mujer que estaba siendo infiel a su esposo, y me decía, la verdad, me dice, pastor, si me decís que está mal, yo no lo voy a hacer más, pero la verdad que no creo que esté mal. Y le digo, ¿sabes qué? Le digo, seguí haciéndolo y andate al infierno con honores. Por lo menos pecador con etiqueta y orgulloso. Porque si no entendés que está mal lo que estás haciendo, no sirve de nada que lo dejes de hacer. Porque tarde o temprano te vas a cansar y vas a volver. Porque dice la Biblia que el necio vuelve a la necedad así como el perro vuelve a lo que vomita. La persona que no cambia de mentalidad, tarde o temprano vuelve al fracaso. Así que antes de pedirle al Señor que te bendiga, que te dé lo que estás necesitando, antes de pedirle al Señor todas las peticiones que hay en tu corazón, pedirle que cambie primero la mente. Cuando cambia la mente, cambia el destino de una persona. No es como los otros piensan, no es como los otros creen, porque los demás te van a querer moldear. Yo he conocido matrimonios que están en Cristo, que tienen paz, que están bendecidos, y de repente no tienen casa, no tienen auto, y los demás los quieren moldear. Ah, pero mirá qué mal que estás. Mirá qué mal que te va, no tenés obra social, no tenés esto, no tenés el otro. Y sí, pero yo duermo de noche. Pero yo no me agarro de los pelos con mi esposa. A mí no me va a poder agarrar de los pelos, esa es la parte buena. Voy con ventaja yo, por eso. Pero hay gente que te quiere vender su estándar y te quiere sembrar ese pensamiento. Oh, yo en tu lugar, ¿sabes cómo estaría? Estaría re mal. Y están más mal ellos que vos muchas veces.
¿Vos no entendés la situación en la que estás? Sí, pero tengo paz. Decidí no hacerme problema. Decidí que mi fortaleza está en el Señor. Decidí que Dios piensa bien acerca de mí. Y si Dios piensa bien acerca de mí, ¿qué me importa lo que piensa el mundo, lo que puedan llegar a decir de mí? El Señor tiene pensamientos de bien para mí. Dice la Biblia, en todo lo que es bueno, lo que es justo, lo que es amable, lo que es de honra, en eso piensen. Y eso es lo que vas a hacer. Somos lo que pensamos. Ponete de pie por un momento.